Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Jornada a campo del IPCBA en Humboldt, Santa Fe. El negocio de la carne Orlando en 2026. Jueves 13 de agosto. Establecimiento Feedlot Cooperativo Uncoga en Humboldt. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. El azar es para el juego. Para tu campo, busca consistencia, rinde y calidad superior. Porque el rendimiento se construye con experiencia. Nufarm Semillas, más que una semilla. Trayectoria para producir más. www.nufarmargentina.com.ar. Dieciocho horas 3 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco aquí por Ecomedios, como lo hacemos cada sábado, entre las 18 y las 19 horas. Gabriel Quaisel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimadísimo? Muy bien, muy bien. Otra semana, una semana de mucho congreso. Muy activa en todo lo que tiene que ver con el campo. A nivel nacional y a nivel agropecuario en particular, ¿no? Sí, bueno, en particular y a nivel nacional fue importante también, Sí. ¿no? La verdad que en un ratito vamos a hablar de tema clave que se trató en el Congreso, en el Senado, por lo menos con media sanción, que es... Con mucha polémica, mucho piedrazo también. Exactamente, que fue la famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sí. Vaya que sí es difícil el nombre. Pero bueno, también vamos a repasar lo que pasó, lo que hubo en APRESID. El Congreso APRESID, sí, un congreso espectacular. Que siempre tiene repercusiones. 12.500 participantes en vivo. Se hizo allí en Volvió a Rosario después de 2 años en Buenos Aires. Volvió a su cuna. Aunque en realidad su cuna original fue la provincia de Córdoba. Sí. Pero bueno, el asunto es que lo hicieron en Rosario, muy conforme la gente que participó, muy buenas exposiciones, por lo menos algunas de las que pudimos seguir. No estuvimos personalmente, pero sí a través del material que nos iban remitiendo. Otro de los temas importantes sigue todavía haciendo ruido el tema de la reforma del IPCBA. En un rato vamos a hacer algunos comentarios en esa dirección. Y bueno, y también está presente el tema niño, que está ahí ya, estamos a las puertas del niño, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, que en las últimas 2 o 3 semanas me salió el bonaerense comiéndome las heces. Publicamos como 5 informes del INTA. Del INTA, de varios. Y de la bolsa de cereales también. El de la bolsa creo que todavía no lo publicamos, así que... Pero no, que han tenido repercusiones distintos organismos que han publicado que se viene un niño bravo. Así parece. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de qué significa el niño para la ciudad de Buenos Aires. Un poquito a la gente, ¿no es cierto? Para el público urbano. Vamos a tener una entrevista en un ratito nomás. Así es. Por supuesto, el otro tema que sigue dando que hablar es la lechería. Hubo aparentemente la recuperación de 2 o 3 empresas. Vamos a hablar también con un tambero de fuste y una larga herencia por su apellido. Bueno, y estos son algunos de los temas que iremos, y por supuesto no podía estar ausente también la columna de Silvia Cosiman, que en esta ocasión, ¿a dónde va a ir Silvia Cosiman? Se va a dar una vuelta por el sur argentino, por la hermosísima y bella Patagonia. Va a revelar los secretos que trae la Patagonia. Bueno. Bueno, arrancamos, Gabriel, ¿te parece bien? Sí, bueno... tenías vos el tema del Congreso. Sí, arrancamos con el tema del Congreso, Senado concretamente, media sanción al proyecto de ley que modifica
que modifica la vieja ley de tierras. En este caso le dieron un nombre muy rimbombante, como bien lo señalábamos, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Fue bastante discutido, muy caldeado el tema, porque hasta última hora prácticamente no hubo consenso. Recordemos que uno de los principales puntos que incluía este proyecto de ley, que modificaba una ley de la 21.700 y algo, que no me acuerdo el número final, autorizaba, ¿no es cierto?, una venta masiva de tierras, incluso sin restricciones a la compra de tierras incluso rurales, extranjeros. Incluso de tierras rurales, ¿no es cierto? En ese sentido hubo por parte de varias organizaciones, hubo expresiones en disconformidad. Por supuesto también trajo lío el día que se trató el proyecto de ley en el Senado, que finalmente salió con 33 votos en contra y 37 a favor. Pero tuvieron que ceder, el oficialismo tuvo que ceder necesariamente. Primero, sacar directamente ese capítulo, tuvo que sacar el capítulo el capítulo de extranjerización, y después esto fue básicamente por disposición de los gobernadores, lo que tiene que ver con el manejo del fuego, que es otro de los temas más importantes que tiene que ver con esto. En resumen, lo que se discutía ahí, o la suposición de la norma que vigente hasta ahora, que es una suposición del kirchnerismo, es que se provocan incendios intencionales para, destruir la riqueza de una zona para después venderla a poca plata y para que tenga un destino agropecuario, digamos. U otro destino, ¿no es cierto? Sí. Inmobiliario también puede ser. Sí, claro, también. Sí. Para encargar grandes proyectos inmobiliarios. Bueno, eso genera su polémica también. No deja de tener, no habrá, en realidad habrán ocurrido casos por el estilo de incendios intencionales, pero bueno. Bueno, para el sector agropecuario concretamente, esto es particularmente relevante frente a las expropiaciones de campos, la ley que quedó, y hablando. Exactamente, sí. Bien, señor. Lo que quedó después propicia los desalojos más rápidos, se cayó por supuesto el tema de las tierras rurales extranjeras y también lo que tenía que ver con el manejo del fuego. Algunos de los puntos fundamentales de este proyecto, para ir terminando, porque es larguísimo, el dato más importante es que fortalece la posición jurídica del propietario frente a ocupaciones y frente al Estado, mediante dos vías: desalojos más ágiles y mayores restricciones a la expropiación. Y hay una segunda noticia política muy relevante. El gobierno tuvo que resignar justamente los dos capítulos fundamentales que tenían que ver con el mercado de tierras rurales y el uso de tierra afectada por incendios para conseguir la media sanción. Bueno, esto es muy sintéticamente lo que ha sido el tratamiento de sí, también se pusieron normas y penalizaciones a los ataques a campos, por ejemplo, la ruptura de alambrados, a los ataques a silo bolsa o destrucción de ataques a infraestructura de los establecimientos, que eso fueron delitos y episodios que estuvimos viendo en los últimos años, y a eso se penaliza a nivel nacional, ¿no? Porque algunas jurisdicciones lo llegaron a penalizar, ahora la penalización es a nivel nacional. Bien, si querés vamos al tema Congreso de APRESID. Al punteo de lo que dejó el Congreso de APRESID. Recordemos que es el 34 Congreso APRESID. El 34, sí. APRESID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. La siembra directa es una forma, un manejo que se hace con el cual ya no se rota la tierra, sino que se siembra sobre el barbecho, o sea, sobre los restos del cultivo anterior. Sobre el cultivo anterior. Argentina es una tecnología que ya tiene 40 años en Argentina, y Argentina es como el país de mayor desarrollo, porque si bien Estados Unidos también tiene mucha siembra directa, pero es solamente en algunas zonas. En Argentina es en casi todo el país. 90% de las tierras cultivadas se hacen en siembra directa. Y esta asociación, es pionera en este sentido,
y siempre está a la vanguardia de búsqueda de mantener, digamos, vivo el pensamiento de esta forma de producir conservacionista. Algunos de los temas, bueno, el lema fue nuestro suelo, nuestra voz. ¿Por qué? Esto está respondiendo a que, bueno, hubo años de abuso de lo que se llamó la sojización, es decir, que se hacía soja sobre soja, y esto fue deteriorando el suelo. Claro, el suelo fue perdiendo nutrientes, un tema que hablamos hace 2 o 3 programas, que ahora los mapas de suelo aparecen con mucho rojo, es decir, con mucha deficiencia de nutrientes. Exactamente. Y ahora, bueno, APRESID también se empezó a preocupar por esto, ¿no? Se hizo fuerte énfasis en las coberturas, esto es no dejar el suelo mucho tiempo en barbecho, sino que hacer un cultivo, aunque sea simplemente para pasarlo a pastoreo o cosecharlo, pero sin ningún destino, digamos, económico. Las rotaciones, o sea, mantener un esquema de rotaciones permanente. Esto ayuda en la captura de carbono y a mejorar la biodiversidad y la reducción de la degradación. Después otro de los temas que se instaló con mucha fuerza fue el de la inteligencia artificial. Sí, señor. Fue uno de los ejes más repetidos y los que más se habló, más repercusión tuvo en los medios. La IA, por ejemplo, para el uso para monitoreo de cultivo, para detección de malezas, para prescripción de insumos y toma de decisiones empresariales. Otros temas, el de las malezas resistentes. ¿Qué pasó? Esto hay que explicarlo un poquito. Las malezas resistentes, o sea, la naturaleza quiere sobrevivir como nosotros, digamos, claro. Que vamos al médico si tenemos algo. Las malezas frente al uso concretamente del glifosato, que supuestamente el glifosato mataba todo lo que estaba alrededor de la soja que tenía un gen resistente sobrevivía, pero las malezas no. Pero ¿qué pasó? Las malezas mismas empezaron a generar resistencia, claro, a transformarse. Y esto es un problema mayúsculo, justamente para el cuidado de un cultivo, porque, digamos, se le echa el herbicida y no pasa nada. Entonces, claro. Bueno... Esto obligó también a investigar muchísimo más y modificar incluso las fórmulas de los herbicidas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo del manejo del suelo, ¿no? Lo de las rotaciones y esas cosas. Insistió, la resistencia ya no puede abordarse como solo con herbicidas y requiere estrategias integradas de manejo, algo de lo que se viene hablando, pero siempre en el Congreso de APRESID se refuerza. Sí, es un tema que siempre está presente. Sí. Entre otros puntos, Gabriel, hubo una segunda edición de la ronda de negocios con 172 inscriptos y 70 reuniones concretas. 3 remates ganaderos con más de 7.500 cabezas. Esa fue una novedad. A cargo de los martilleros de Jauregui y Lorda, AFA, Rosgan, a través de una de sus socios operadores, que es Pastore y compañía. Es la primera vez que se hace en el marco del Congreso de APRESID un remate ganadero. Y tiene que ver con justamente volver a rotar, volver a planteos mixtos que se habían abandonado en esta época que nombramos de la sojización o de la agriculturización, con la cual se levantaron planteos ganaderos para hacer solamente agricultura. Y bueno, ahora con esta cuestión de que hay que cuidar el suelo, se promueve el regreso del ganado para que pisotee, para que bostee, digamos, y así vuelva... Mejorar la calidad de los suelos. Sí, a tener una fertilidad. Cerramos con una frase de Marcelo Torres, vale, el presidente de APRESID. Surgieron, dice... Presidente del Congreso, ¿eh? Exactamente. Marcelo Torres, presidente de APRESID. Bueno, está bien. El presidente del Congreso es Costa. Ah, Ramiro Costa. Ramiro Costa, exactamente. Bueno. Bien, decíamos entonces, Marcelo Torres dijo, surgieron un montón de conexiones y de buenas charlas, muchas planificadas y muchas espontáneas, y me parece que eso es APRESID. La variedad de los ángulos para mirar las cosas, lo heterogéneo del público que asiste a los temas que abordamos y el respeto a la conexión que tenemos por hacer. Y cierro diciendo,
este congreso ya no le pertenece al presidente, sino que le pertenece a toda la comunidad. Conclusión entonces de lo que ha sido este gran encuentro con una cantidad tremenda de expositores. También hubo muchísimas empresas, creció bastante la presencia de las empresas, especialmente las empresas dedicadas a todo lo que es nutrición del suelo, desarrollo de semillas y por supuesto también la industria de los fierros, ¿no? Bien, exactamente 18:17, vamos a una pequeña pausa musical mientras nos preparamos para nuestra próxima nota. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, 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 dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tus misterios, que tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, a tus mujeres, tocurices, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas, que tienes mi tierra roja que me vas doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada ya llena de azar, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, dame sueños, dame. Seguimos en Agroindustria en Foco, el programa de noticias agropecuarias.com. Las manos mágicas de Javier Martínez, no lo habíamos saludado. Y de Silvia Cosiman en la producción. Y Silvia Cosiman en la producción, pero Silvia la habíamos nombrado porque tiene el espacio propio. La columna patagónica hoy. Y esta versión que escuchábamos es de Lito Nevia, de Posadeña Linda, del gran Ramón Ayala. La verdad que, bueno, muy linda, muy rapidita. Uno de los grandes músicos argentinos que admiro es Lito Nevia. Sí. Realmente Yo, Ramón es Ayala, un maestro, pero superior. Bueno, en los últimos días, Gabriel, hemos publicado varias notas en Noticias Agropecuarias que tienen que ver con el famoso niño que se viene con todo aparentemente. Pero vamos a charlar con Natalia Gattinoni, que es del área de Clima y Agua del INTA Castelar. Natalia, muy buenas tardes. Gabriel Cuaisel, Eduardo Bustos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gabriel, Eduardo, todo bien por aquí, todo bien. Qué gusto tenerte entre nosotros. Me acaban de decir Muchas gracias. Sos medio famosa. Sí, bueno, bueno, soy un poco, a ver... O sea, no es tu primera experiencia en radio. No. ¿Cómo? No es tu primera experiencia en radio. Bueno, mañana creo que tiene otra. Si eso me hace famosa, no sé, claro. Sí, pero no es mi primera experiencia, y lo cual a mí la verdad que es una de las cosas que más me gusta de conversar, de poder transmitir lo que sé, como una voz de INTA más, como meteoróloga de INTA y la información que tenemos. Entonces, para mí me gustan las entrevistas y el desafío de hablar, porque es toda una responsabilidad. Carola, la mañana, esto de los ser sábados, famosa. Los domingos.
Ahí he estado participando. Hay en realidad, también desde el Servicio Meteorológico Nacional, también hay otra de las chicas, creo que es Gabriela. Así que desde el Servicio Meteorológico también tienen su participación en distintos medios. Y lo agradecido que y estamos. Y yo cubro desde INTA. Muy bien. Bueno. Sí, y es un agradecimiento hacia ustedes como medios de comunicación de recurrir a nosotros como meteorólogos en las instituciones. Vos sabés, Natalia, voy a hacer mal en contar esto, cuando se puso muy feo el tema INTA, tanto de noticiasagropecuarias.com como de este espacio hemos hecho una defensa enardecida del INTA. Después qué pasó, no sé, pero bueno, no importa. Un comentario. Bien. Un comentario. Vamos a lo nuestro entonces, que es lo que más... ¿Se viene un niño fuerte? Mira, los pronósticos lo van marcando, pero lo importante en tu palabra, en tu pregunta, es esto de fuerte. El fuerte siempre hacemos referencia al niño, que es un océano Pacífico a 9.000 kilómetros de distancia de acá, es un fenómeno y un océano que está caliente, y esa es la característica que tiene este fenómeno particular, que incluye el océano, que incluye la atmósfera, ¿no? Es esto. Y sí, los pronósticos van marcando como mínimo moderado, entre fuerte a muy fuerte. Esto quiere decir que las temperaturas del océano están en valores que superan 2 se espera, ¿no? 2.5 grados. Que para los que nos están escuchando puede ser algo muy, uno no lo ve, entonces como que es, decir esto de que me están hablando, exacto. Pero bueno, es un cambio muy importante a nivel de atmósfera, y no solo nosotros estamos hablando acá en Argentina, el hecho de la gente de Chile, la gente de todo lo que es Perú, Ecuador, en cuanto Colombia. a Ecuador, exactamente. Hablamos también zonas de Brasil donde tienen, ahora vamos a hablar del efecto, pero hablamos de fenómeno, ¿no? El fenómeno es sí, cuando nosotros hacemos una lupa, miramos un planiferio y vemos el Océano Pacífico, tiene su influencia en distintas regiones mundiales, por eso es y esto de fuerte y que llame la atención, y como esto que ustedes decían, venimos hablando, es porque el primer recuerdo cuando buscamos en la historia, y es lo que pasamos en el 2015-2016, 97-98, por ejemplo, ¿no? Sí. Me acuerdo del 97-98. Sí, Gaby. Sí, digamos, ¿qué zonas tendrían mayor influencia que se pueda determinar ahora? Determinar ahora no, pero sospechar por lo menos. Sospechar, exactamente. Fíjate, yo recién solo hablé del fenómeno, hablé de un océano cálido y hablamos de influencia. Acá viene, tu pregunta se va a estar relacionando con la señal, la influencia que tiene en nuestros patrones de lluvias y temperaturas, ¿no? En nuestro país. Hay zonas que, según los datos históricos, esto de que ¿se sospecha con qué? Lo sospechas mirando el dato histórico, ¿no? Desde las instituciones se analicen, el área en Argentina que responde directamente o en cierta manera, en cierto porcentaje, toda la zona del litoral, Corrientes, Misiones, el este de Formosa, el este de Chaco, si me voy a Brasil, sur de Brasil, exactamente, Uruguay. Esa zona, cuando uno mira los mapas de los artículos científicos, esa área siempre se pinta con probabilidades, porque hablamos siempre de probabilidad. No todo es lo mismo y no todo es lineal en la atmósfera, ¿no? Pero el riesgo, o esto de que se sospecha, esa es cuando nos metemos hacia el centro de nuestro país, la señal y hacia el sur, por ejemplo, el sur de Buenos Aires, tiende a diluirse. Pero eso va a depender mucho. Hubo niños que llovió en Córdoba, por ejemplo, quisieron llover más, entonces tuvieron influencias, por eso los vamos siguiendo también, ¿no? Pero lo que se sospecha es esto que decíamos recién, ¿no? O sea que para lo que es pampa húmeda, digamos, o para ponerlo en otros términos, principal región agrícola argentina, no sería tan dramático, por ponerle un nombre así, dramático. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque esto que decíamos, ¿no? Hay en cuanto al riesgo, hay como un gradiente, ¿no? Más importante es hacia el este del país, se va diluyendo hacia el oeste cuando uno mira. El tema va a ser, en esto de
de más dramático va a depender mucho de que el niño siempre actúa con otros fenómenos. Hemos tenido la palabra ciclogénesis, que se ha hablado mucho, ¿no? Varias veces este año. Exactamente. Semana, creo que hubo, sí. Ya me envía, tanto que lo voy siguiendo, pero bueno, jueves, viernes tuvimos un sistema de mal tiempo, un sistema de bajas presiones, el anterior también, ¿no? Entonces, es como un ejemplo para que vean que hay distintos fenómenos. Entonces, el escenario del niño da las posibilidades o da el panorama para que tengamos lluvias, y de repente una lluvia de milimetrajes importantes en Córdoba, y sí va a ser obviamente dramático, ¿no? Entonces hay eventos extremos que a veces, obviamente hoy, agosto, yo no lo puedo pronosticar para el verano, pero los eventos extremos, ¿no? Pero sí lo que vemos y lo que conversamos es el panorama, ¿no? Es decir, correcto. Natalia, la pregunta que uno se plantea frente a estas circunstancias, más allá de que a veces la infraestructura que hay en los campos no es la más adecuada para hacer frente a una situación como esta, pero ¿cuáles serían, en tu opinión, si bien es cierto que sos meteoróloga, las prevenciones o las precauciones que debería adoptar la producción, el productor, los productores, especialmente la región del NEA? Exactamente. Mira, hay como una mirada, y de hecho se ha tomado participación en esto de que puede ser las distintas escalas, ¿no? Tu pregunta va hacia el productor y después esto tiene que ir acompañado hacia más arriba, ¿no? Porque a veces no solo lo que pueda hacer el productor, pero lo que esté a su alcance. Desde INTA hay mucha información, hay muchas notas que salen desde INTA Informa, obviamente con la colaboración obviamente desde ingenieros, el hecho de ganadería y agricultura, ¿no? Y el hecho de los canales, el hecho de prever, bueno, de conocer su lote en cuanto y su campo en cuanto a zonas bajas, volver a traer eso, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué zonas de mi campo yo recuerdo, sé que tienen más riesgo de anegamientos? Entonces poder distinguir dónde voy a poder... Exacto. Y el contenido de humedad en el suelo con el que vamos a terminar el invierno, ¿no? Claro. Lo que es también en ganadería el alimento, ¿no? La cuestión de las reservas de alimentos, las cuestiones. Yo creo que lo que tiene que ver mucho con en dónde estoy y cómo es el relieve es fundamental para las decisiones y esta cuestión de estar prevenido, ¿no? Y después los insumos también, ¿no? Porque esto, a ver, yo lo que tomo es el hecho de que este fenómeno, digamos, nos va a dar más lluvia, sí, el escenario es que podamos tener eventos más seguidos de lluvia. Entonces, ¿qué tanto me puedo preparar para tomar una decisión de decir, tengo que mover esto, tengo que hacer el otro, tengo que aplicar ahora o espero una semana hasta? Entonces, hay decisiones mucho más rápidas que hacer. Y para eso hace que es la planificación, nos lleva a eso justamente. Bien. Y después van cuestiones de caminos y demás, ¿no? Estamos hablando con Natalia Gattinoni de Clima y Agua del INTA. Y lo que quería preguntarte es, en el informe que salió de la Bolsa de Cereales de esta semana sobre girasol, decía que en algunas zonas del norte de Santa Fe se ponía en duda la siembra de girasol por la cuestión climática. La pregunta es, ¿ya el niño ya se está expresando, digamos, en esas zonas? En esas zonas tenemos su expresión y acompañando, como decíamos recién, un proyecto de otros fenómenos, porque tenemos lluvias que se han dado en el norte de Santa Fe. Cuando uno mira es la respuesta en la humedad en el suelo, tenemos áreas que están con máximos contenido de humedad y una próxima lluvia también puede dar condiciones de anegamientos en particular, y si esto lo extendemos también a corrientes o misiones, entonces en esa zona se han dado lluvias en estos, justamente producto de una manifestación de este fenómeno. Y las próximas semanas también vuelve a darse en la región algunos eventos de precipitación que también puedan volver a aportar agua, ¿no? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista de lo que es la siembra, entrar al lote, ¿no? Toda la logística y la posibilidad de entrar en un suelo que está
que está húmedo y está anegado. Justamente. Podemos decir entonces que ya lo tenemos encima, al niño. Exactamente, presente está, todos los centros internacionales lo ponen como advertencia, lo están mirando, está, digamos, a veces hay declaraciones que se esperan que sean más oficiales para decir, pero en realidad las señales están, de a poco van modificando la atmósfera, la nieve que tuvimos en Patagonia, en el sur, exactamente, Chile, bárbaro. Tiene esas dos caras también la nieve, porque en realidad yo hablaba con mi amigo meteorólogo allá y decíamos, bueno, obviamente trae complicaciones, mucha nieve, mucha acumulada. Bueno, pero eso es bueno para la Patagonia, porque en el verano va a haber mucha agua también. Gabriel, ahí está. Una última pregunta, Gabriel. Sí, hay algo que me molesta mucho a mí de los programas acá de Buenos Aires, cuando hablan con un meteorólogo, es que le dice qué clima vamos a tener para el fin de semana, si va a llover, ojalá no llueva, qué sé yo. Y cuando, por ejemplo, mucha otra gente necesita que llueva y no se festeja que no llueva. Pero ahora voy a preguntar al revés. ¿Cómo va a repercutir el Niño eventualmente en Ciudad de Buenos Aires y en la costa atlántica para el verano? Para el verano, justamente. Porque nosotros vivimos acá también y vamos a veranear a la costa atlántica. Al verano. Y ahí es la mirada, es la otra mirada, porque justamente la información es la misma, la que yo puedo estar brindando a un productor que brindando a la zona turística. Y la lluvia puede ser una bendición para uno y complicar las cuestiones turísticas, ¿no? Exactamente. Cuando uno mira el mapa, y vos me estás preguntando ahora el verano, estamos pensando en diciembre, enero, febrero, entonces estamos hablando unos meses para adelante, ahí recurrimos a los pronósticos climáticos estacionales y ese tipo de información se brinda a nivel regional, ¿no? Claro. Entonces, gran parte del este de nuestro país, y no puedo puntualizar la zona costera, bien. Yo voy a mirar el este del país, el este de la provincia, tiene chances de lluvias entre normales a superiores a las normales. Este patrón se repite para esta chance. Entonces, va a estar así, ¿no? Ya tenemos el pronóstico para la costa este verano, entonces. Ir con un paraguas, disfrutar de la playa. Vale. En la medida que se pueda. Natalia, muchísimas gracias por tu participación en Agroindustria en Foco. Un placer, gracias por comunicarse con nosotros. Un beso grande. Vamos a la pausa y en un ratito seguimos con más Agroindustria en Foco. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de ese árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo Linger y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení que así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao,
Bien, y seguimos aquí en Agroindustria en Foco. Yo no sé si estamos más piantados nosotros que los intérpretes de esta banda Nueve Juliense, ¿no? Con integrantes Nueve Juliense, no todos, pero una banda que tiene muchos años ya. Pero ya de tus y pagos. Que esta canción estuvo en una publicidad de una hamburguesería. Mira. De una hamburguesera, o no sé cómo decir, cadena de hamburguesas, durante el Mundial. De fondo se escuchaba esta versión, así mira. Que me alegro mucho porque es una banda que la viene pegando lindo, peleando hace como 20 o más años. Bueno, te cuento, la temperatura 12 grados y seguimos con más Agroindustria en Foco. Gabriel. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de algunos temas interesantes con José Luis Volando, que es vicepresidente de la Federación Agraria. José Luis, espero que estés enganchado. Gabriel Cuaisel aquí y Eduardo Bustos en el otro micrófono. Hola Eduardo, hola Gabriel, un gusto hablar con ustedes acá desde Córdoba. Bueno, para mí particularmente es un gusto tenerte entre nosotros, José Luis, y esto lo digo con muchísima emoción porque tuve la ocasión de conocer a tu padre, de tener charlas inolvidables. Y realmente siempre guardo un grato recuerdo de su época como referente y como principal dirigente de la Federación Agraria Argentina, ¿no es cierto? Así que es un gusto que su hijo también siga sus propios pasos. Realmente un placer. Gabriel, vamos con los temas. Bueno, sí, te habíamos convocado, en principio te había adelantado que era para hablar un poco de lechería, pero quería meter un tema que muy importante también, especialmente para la Federación Agraria, que es de hace unos 10 días se conoció un anteproyecto de la ahora vapuleado, no sé si bien o mal vapuleado, Ministerio de Desregulación, en el cual se hablaba de cambiar la ley de arrendamiento, que es una bandera histórica de la Federación Agraria, y bueno, ¿cómo te cayó a vos y a la Federación Agraria en general? Queríamos una opinión en principio sobre este tema. Bueno, a ver, como bien decís, viste que el gobierno nacional viene a hacer un montón de reformas, muchas de las reformas necesarias, ¿no? Y también por ahí viene y te cambia algunas leyes o quiere sacar algunas cuestiones que vienen funcionando bien. A veces en este ímpetu de modificar cosas, digamos, yo digo que es como a veces los herbicidas que se usan en el campo. Vos tenés una alfalfa, se te llena de yuyo, paja india u otros yuyos que a veces dan vuelta, vos le tenés que aplicar un fitosanitario selectivo para matar el yuyo y dejar la planta buena, ¿viste? Entonces los gobiernos tendrían que hacer lo mismo, ¿viste? Matar, sacar, achicar los gastos, y está bárbaro y tiene que ser así, pero por ahí no miran y también te matan la planta buena, que sería la alfalfa, y en este caso la ley de arrendamiento. La ley de arrendamiento, rápido, para que la gente entienda, es la que permitió que la Argentina hoy sea una potencia agroexportadora. ¿Cómo? ¿Te acordás que venían los italianos, los gallegos, los españoles, los acá en la Argentina? medieros? Claro, a trabajar el campo. En ese momento el campo eran grandes estancias, no eran explotados porque no había mecánicamente una posibilidad de hacerlo, grandes explotaciones, por lo cual cada uno de los colonos venía, trabajaba aproximadamente 100 hectáreas y se la alquilaba al dueño del campo, en este caso. Entonces, ¿qué pasaba? Lógicamente, llegaban de un día para otro y el dueño de campo en ese momento le imponía las condiciones, es decir, no respetaban ningún plazo, estabas obligado a comprar o vender tu producción, generalmente al almacén de ramos generales, que era del mismo propietario del campo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En algún momento las cosechas no andaban bien, los propietarios de los campos empezaron a echar a los colonos porque no pagaban el alquiler, y se produce como una revuelta social, la primera, yo siempre digo, antes del voto femenino, de los derechos, claro, se produce el grito del corte. Bueno, conclusión, esa ley, para que la gente entienda, te da un mínimo de 3 años, te permite comprar y vender tu producción a donde vos quieras, y te permite también rotar, te pide, fíjate, una ley que tiene 100 años, te pide rotar el suelo y esas cosas. Y preservar la calidad del suelo. Claro, y entonces ahora
se quiere derogar, o por lo menos en las versiones que daban vuelta, que junto a la ley que, viste, que los extranjeros pudieran comprar toda la tierra acá en Argentina que quisieran, nos alarmaba, porque si vos decís, si los extranjeros vienen a comprarnos toda la tierra y después nos ponen las condiciones para alquilar los campos que ellos quieren, bueno, estábamos muy complicados. Por suerte, el Congreso de la Nación digamos, no ha aprobado ninguna de las dos iniciativas, por lo cual, en ese sentido, bueno, la pelea, la discusión con el gobierno, hablando, explicando, lo pudimos convencer, ¿no? De hecho, hace un par de semanas atrás, o menos, 10 días, la Federación Agraria salió con un comunicado muy fuerte defendiendo justamente esto que vos estás comentando, ¿no? Que realmente parece que surtió efecto. Y además hubo también mucho aporte de los gobernadores para que esto no se plasmara, ¿no? Bien, es un poco entonces lo que queríamos saber con respecto a este tema, pero obviamente Nobleza Obliga, el tema que te había planteado Gabriel era abordar un poquito el tema de la actividad lechera. Básicamente hay un par de datos que nos llama poderosamente la atención, José Luis, que es el rescate de 2 o 3 empresas que estaban prácticamente en quiebra, y aparentemente están arrancando nuevamente. No sé en qué condiciones, no sé bajo qué términos, pero bueno, es un dato que no es menor. Sí, yo digo primero esto como marco general, ¿viste? Siempre las entidades de la producción se pusieron de acuerdo medianamente, o es más fácil, cuando hablas de soja, cuando hablas de maíz, o incluso cuando hablas de carne, porque son, digamos, producciones que para su tratamiento político es más fácil. O sea, claro, todos quieren que bajen las retenciones y todos, ¿viste? Una entidad más grande, más chica o de una provincia u otra. En el caso de la lechería ya es más complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la leche es un producto que incluso la calidad con la que paga la industria tiene un montón de parámetros, no es solamente la humedad que pueda tener el grano o si tiene un poquito digamos, de basura, el grano, por así decirlo. Entonces, el tema de la lechería siempre fue, digamos, si uno tiene que hacer una autocrítica, un tema un poco dejado de lado, porque vos tenés que llegar a los gobiernos con una, digamos, con una postura concreta o unificada, ¿eh? Entonces, en el caso de la producción no hemos podido durante tantísimos años, yo soy tambero de todas las vidas, tengo 59 años y nunca ha habido una política en ese sentido. Entonces estamos tratando de retomar eso. Dicho todo esto, la producción en general ha estado estancada, aumentó el último año, por suerte, porque un poco impulsado también porque en la lechería, aunque parezca loco, mientras menos te da el número, más querés producir, claro, para poder amortiguarlo, ¿viste? Para que la escala te absude, ¿eh? Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Y por el otro lado, mirando del otro lado, está la industria, que está pasando momentos que no son fáciles. La historia de Sancor es larguísima, por decir una, y tenés un montón de industrias pachenses, etcétera, que vienen a una larga agonía, porque por un lado, también ellos, cuando tienen que salir a venderlos, tienen que pagar la producción, lo que pide nosotros, o lo que pueden pagar, y después todo lo que son los costos, en su momento los costos salariales. La lechería, TILRA, que es el gremio que los representa, es uno de los gremios más fuertes, y por suerte para el trabajador paga sueldos importantes, pero para la industria lógicamente es un costo. Entonces a veces esa situación las atenaza, las complica, cuando, viste, el consumo es muy cíclico de la leche o los quesos, viste, o sea, tenés que en el verano no se consume mucho menos, en el invierno más, entonces todo el costo financiero, el costo impositivo, el costo laboral, el combustible y la luz siguió aumentando a pesar de que la leche no siguió ese ritmo. Bueno, eso lo ha puesto muy en desventaja y eso llevó a que, por un lado, empresas que no puedan trabajar están prácticamente a quebranto y las otras más grandes que están siendo compradas por empresas multinacionales que justamente por la escala, porque lo complementan con otro tipo de producción que tienen, lo pueden llevar adelante. Por lo cual, sí. Te quería preguntar, sí, ahora que nombraste a TILRA, está como, digamos, es muy polémica en principio su participación. Claro. Incluso
se le acusa de complicar mucho las cosas en las empresas en que están un poquito complicadas, Atilra como las complica más. ¿Es así la cosa? ¿Cuál es la visión? Sí, ¿cuál es tu visión de la participación de Atilra en estos conflictos? Logramos la Suipachense, Lácteos Verónica, claro, por ejemplo, y Sancor, ¿no? Fundamentalmente. Exactamente. Yo diría dos cosas. Uno trata de acá en adelante de tener una posición más pacífica o de contemporizar o arreglar para no pelearlo entre nosotros, para mirar para adelante. Pero si vamos a ver la historia, indudablemente han sido un gremio muy fuerte. Para hacerte la corta, como todo gremio cobra un porcentual de lo que cobra el trabajador, pero en algún momento, allá por 2010, por el 2010, había logrado que aparte en el convenio colectivo las empresas le hicieran un aporte directo al gremio, que no pasara por el empleado, ¿no? Entonces era como un aporte solidario, le llamaban, bastante importante, con lo cual el gremio se fortaleció. Vos después habrás visto, qué sé yo, el secretario general viajaba por todo el mundo, auspiciaba boxeadores. Unión tenía, claro, la propaganda de Atilra, digamos. Claro, bueno, exactamente. Y había boxeadores, no me acuerdo, varios. Bueno, conclusión. Perfecto que le vaya bárbaro, pero indudablemente tenía un poderío económico que cuando vos no podías o te querías plantar, no podías hacer nada. Claro. Y en esto agrego lo siguiente, y termino este panorama de Atilra. ¿Qué tiene que ver con esto? Indudablemente en la competencia, las grandes tiraban a matar a las chicas. Entonces, por ejemplo, la grande tiene un trabajador cada 5.000 litros de leche, y la empresa chica, tiene 5 trabajadores cada 5.000 litros de leche, o 4 o 3. ¿Qué te significa esto? Que mientras en una empresa chica la masa salarial es el 12, 15%, en una empresa grande es el 7 o el 8. Entonces, la empresa grande le daba el ok y firmaba los convenios tan favorables porque beneficiaban al trabajador, pero también los beneficiaban a ellos porque sacaban de juego a las industrias chicas, que son las que estuviste comentando y que pasan por esos momentos, ¿no? José Luis, dos preguntas. La primera, hoy para el tambero, ¿el número cierra muy finito? ¿Los costos siguen en algunos casos en dólares? ¿Cómo está el panorama? Y no nos queda mucho tiempo, por eso te pediría que seas un poquito sintético, porque nos queda otra pregunta más. ¿Cuál es el panorama que nos puedes pasar en ese sentido? Yo diría que veníamos muy ahogados fin del año pasado y ahora está mejorando. Y no es porque estemos bien, pero sí estábamos muy, muy asfixiados. Hay un recupero de los precios en los últimos 3 o 4 meses que es como que niveló un poco la cuestión, pero veníamos muy complicados. O sea, hoy se niveló como todo el tema de la economía, pero no estamos pasando un buen momento, Sí, la pregunta que me queda a mí es que se está dando un fenómeno bastante interesante y positivo, creo yo, ¿no? Que es la de muchos se están robotizando, o sea, invirtiendo en tambos automáticos, digamos. Así es. ¿Cuál sería tu caso para graficarlo o cómo está en la cuenca en la que estás vos la cosa? Fíjate que la última pregunta que haces es importantísima y es muy inteligente. Y vamos al punto. Número 1, en los tambos y en las producciones intensivas, como el tambo, que se hace todos los días, Año Nuevo, Navidad, y uno tiene que estar en el tambo haciendo, la concentración del pequeño al gran productor es mayor. Porque el desgaste personal que vos tenés es que cuando los precios no son buenos, sobre que tenés que laburar todos los días del año, bueno, llega un momento que no da más. Eso por un lado. Por lo otro, la tecnología existe, pero es carísima, por lo cual yo diría que en general aquellos tambos que trabajan en forma industrial, para que la gente lo entienda, galpones que tienen 200, 300 metros de largo por 50 de ancho con los animales encerrados, se van aprovechando y usando esa tecnología porque los créditos disponibles para hacerlo únicamente lo puede acceder el que tiene una gran producción. Y si vos me decís Villa María,
hay tecnológicamente, o como Cuenca, viste que está Santa Fe, está Buenos Aires, siempre Buenos Aires estuvo en la punta, esto es así, porque trabaja con la leche fresca, porque llega rápido a Capital Federal. Villa María siempre estuvo un poco más como atrasada, pero yo diría que en los últimos 3 o 4 años se ha venido actualizando tecnológicamente muy rápido. Muy bien. José Luis Volando, te agradecemos muchísimo esta participación en Agroindustria en Foco y por supuesto todo el afecto, ¿no es cierto?, que sentía por tu padre, lo sentimos a través de tus comentarios. Te agradecemos muchísimo. Se emocionó de verdad el hombre. Y seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a convocar nuevamente. Gracias. Dale. Abrazo grande, Gabriel y Eduardo. Gracias, un gusto. Muy bien, y así pasaba entonces el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando. Sacamos las ganas de saber cosas, Viste, en serio, estuvo bueno. En serio, estuvo interesante. No, aparte, mira, me quedó colgada una pregunta, pero no nos daban los tiempos porque ya en un par de minutos... Anotela que lo llamamos... viene la columna de Silvia, pero el tema que me quedó dando vuelta en la cabeza, Gabriel, es que hay cada vez una mayor concentración de tambos también, solamente... Es un fenómeno mundial. No solamente, sí, es un fenómeno mundial, pero ahí está el punto. Como bien decía recién José Luis, en la medida que te vas tecnificando puedes hacer frente, pero si no te tecnificás, estás muerto. No, la duda era porque justamente por la existencia de estos créditos y que me comentaban que se están usando bastante para la adquisición de infraestructura. Sí, bueno, de hecho el año pasado, creo que fue el año pasado. No, pero bueno, no es, por ahí siguen sin estar al alcance de un tambero chico. Claro, el año pasado la cartera de agropecuaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación lanzó una línea de créditos para los tamberos a valor producto. Sí, y que estaba muy enfocado para la adquisición de tambor. Exacto, en la incorporación de tecnología, para resumirlo, incluso genética también, ¿no? Para el que nos está escuchando, tambor robot. Para el público urbano, digamos. Es un tambo, un sistema, una cantidad de aparatos en el cual las vacas van caminando a comer al lugar y las pezoneras se colocan solas automáticamente. La vaca va voluntariamente porque va a comer, hay un comedero ahí colocado y bueno, imagínense para un tambero que tiene que levantarse todos los días 2 veces por día o 3 ir a ordeñar, es un cambio de vida espectacular. Sí, lo que pasa es que hay que ver hasta dónde, como bien decía recién, como recién decía José Luis, ¿no? Hasta dónde el pequeño tambero tiene espaldas para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, 2 líneas chiquitas y ya nos preparamos para recibir a Silvia Cosiman. En el transcurso de la semana, la Cámara de la Industria Cárnica de la provincia de Entre Ríos expresó su respaldo al funcionamiento y al esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y solicitó al Gobierno Nacional que cualquier modificación sobre el organismo sea consensuada con todos los integrantes de la cadena cárnica. Recordemos que el IPCBA funciona con un consejo directivo que está formado. 4 representan a la producción, estamos hablando de las entidades del campo, y 4 representan a la industria, ¿no es cierto? Sí. Y un 9º sillón que corresponde a un funcionario de la Secretaría de Agricultura. Y a partir justamente, como bien señalaba recién José Luis, estas reformas que está impulsando Sturzenegger, una de las cosas que quería tocar era la forma de financiamiento que tiene el IPCBA. Que sea voluntario y no obligatorio. Y no obligatorio, ¿no es cierto? Así que bueno, aquí estamos entonces, veremos cómo sigue esta historia. Aquí hay mucha tela por cortar todavía, pero bueno, esto es lo que te podemos contar por ahora. Muy bien, llegó tu turno, Silvia Cosiman, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. El pase. Sí. El pase de la computadora. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito. Buenas tardes primero. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. De los frutos patagónicos o fruta fina, como le dicen los locales, que concentra, la Patagonia concentra más del 70% de la producción nacional de frambuesas. Ajá.
Crecen en la comarca andina gracias a los inviernos fríos y los veranos secos y soleados. Muy bien. Lo que les da una dulzura única y propiedades altamente antioxidantes. Entre ellos están las frambuesas, que son pequeñas, de color rojo amarillento, formadas por diminutas drupas unidas, con un sabor dulce y ligeramente ácido. Aportan gran cantidad de fibra, vitamina C, potasio y antioxidantes. La Patagonia produce un porcentaje mayoritario de las frambuesas del país, destacándose por su aroma intenso. Otra de las frutas son las frutillas patagónicas, que se destacan por tener una mayor concentración de azúcares y compuestos antioxidantes, debido a la amplitud térmica y las condiciones ambientales de la región. Estudios del CONICET, Inbioma, muestran que las especies nativas poseen un contenido fenólico y capacidad antioxidante muy superior a las variedades comerciales comunes. La de Coronda, por ejemplo. Bueno, no nos vamos a pelear entre Claro, bueno, pero son vamos a hablar una polémica. Son de mejor calidad. Las Justamente, patagónicas. claro, la patagónica, justamente por la amplitud térmica que hay entre el no invierno y el nativas, verano. Como decías, que las del Bolsón son nativas, digamos. Sí. Bien. La patagónica no sé. La de Coronda, digo. No sé. ¿Qué origen tiene? Vamos. ¿Por qué no metemos estos problemas? Después otra fruta, el calafate, que es un arbusto nativo muy espinoso, de hojas pequeñas y flores amarillas hermosas. Emblemático en la Patagonia profunda. Es una pequeña baya silvestre de color azul oscuro, es medio parecido al arándano, pero es más negruzco. Su sabor tiene una combinación de notas dulces y ácidas, alto contenido de antioxidantes y madura durante el verano austral, o sea, enero y febrero. Muy usado para hacer mermeladas, jaleas, helados, salsas y también licores artesanales y tragos típicos de la zona. Una famosa leyenda tehuelche dice que quien come de ese fruto azul violáceo, silvestre, con seguridad volverá a la Patagonia. Para la semana que viene vamos a contar la leyenda. En realidad son dos leyendas, por lo menos. Bueno, después está la mosqueta y el sauco, que son dos arbustos medicinales silvestres, muy valorados en la región patagónica, por sus frutos que son ricos en vitamina C, antioxidantes y su uso tradicional en gastronomía y cosmética. La mermelada de sauco, digamos, se conoce bastante. Sí. Y es especialmente dulce, casi empalagosa. No apta para diabéticos, entonces. No, creo que no. Ninguno de estos frutos son aptos para diabéticos. No, el fruto sí, el dulce que se genera con bueno, la elaboración. Claro, pero igual, estos frutos son dulces naturalmente y son es una glucosa, glucosa que produce glucosa en el organismo. Después están las moras y zarzamoras, que se cultivan y también las hay silvestres. Crecen a los márgenes de los bosques y caminos. Y los arándanos, que son muy valorados por su alto contenido de antioxidantes y adaptación al suelo francoarenoso. Aportan fibra, vitaminas C y K, cuidan el corazón, mejoran la memoria y reducen el colesterol malo. Así que hay que comer muchos arándanos para tener buena memoria. Sí. Para comer arándanos entonces. Asado de arándanos. Claro. Las plantas necesitan acumular horas frío. O sea que en invierno acumulan las horas frías para despertar con fuerza y dar una fruta con alta concentración de azúcares y ácidos equilibrados en el verano. En lugares del Bolsón y Lago Puelo, gran parte de la cosecha se hace en forma artesanal, o sea, lo juntan en forma anual para no dañar la piel de la fruta, que es muy delicada. El aislamiento cordillerano y las condiciones climáticas permiten un manejo productivo de muy baja presencia de químicos
por las condiciones de clima que hay en la zona. Claro. Su uso en gastronomía y repostería es clave para tartas, helados, postres regionales y chocolatería fina, como así también la elaboración de dulces y mermeladas artesanales. Hay una alta demanda de fruta que la transportan congelada si son zonas cercanas, y ultra congelado a todo el resto del país para licuados y pastelería. Muy bien. Bueno. Muy bien. Nos vamos cargados de frutos patagónicos. Muy bien, gente. Hasta aquí hemos llegado. Los invitamos a compartir un espacio similar el próximo sábado. River perdió 1-0 hasta donde vi. No me di. Sí. Qué dolor, Dios mío. Viene mal. Bueno, Javier Martínez, muchísimas gracias. Silvia Cosima, muchísimas gracias. Gabriel, igualmente. Los invitamos a compartir un espacio similar el próximo sábado aquí a partir de las 18 horas por Ecomedios AM 1220. Muy, pero muy buenas tardes y excelente fin de semana para todos. Chau. Muy buenas tardes. Jornada a campo del IPCBA en Humboldt, Santa Fe. El negocio de la carne Orlando en 2026. Jueves 13 de agosto. Establecimiento Feedlot Cooperativo Uncoga en Humboldt. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay algo que el tiempo no cambia. La determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso. Moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Estabilidad y probada performance, porque al final del día necesitas resultados. Nufarm Semillas, más que una semilla, negocios que convienen. www.nufarmargentina.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¡Ay, pero